escuchar. ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde quedó nuestra humanidad? Vivimos en un país donde hemos hecho un comercio de la desgracia de nuestros hermanos. Es mejor grabar cómo te matan que hacer algo por evitarlo. Nos burlamos del más pobre, lo denigramos, violentamos sus derechos. Hemos perdido totalmente el respeto por la vida, a las especies. Ya no produce el más mínimo escozor grabar directo al rostro de un cadáver, porque esto nos traerá rating. ¿En qué tipo de monstruos nos hemos convertido? Nadie es capaz de hacer buenas acciones. Nuestro sistema de valores está de cabeza, y a lo malo llamamos bueno, y a lo bueno, malo. ¿Qué nos está pasando? Lo que antes nos escandalizaba, hoy nos divierte. Los videos que más visualizaciones tienen en las redes sociales son los que convierten en un show las miserias humanas más profundas. Nadie abona a la paz. Todos queremos ver sangre y hasta pagamos por ello. Nadie respeta. ¿Dónde quedó nuestro lado noble? Ese que ama, que ayuda, que hace pequeños milagros. Ya nadie disfruta de los pequeños detalles de la vida, de los atardeceres, de las sonrisas, de las conversaciones francas, de la amistad pura, del amor real. ¿Qué nos pasa? Es tiempo de reaccionar por nuestro bien, por nuestros hijos, por nuestro país. El cambio no viene de la noche a la mañana, pero puede empezar hoy. Con vos, ¿aceptas el reto? Interesante reflexión, doctor, y justamente antes de dar pase a este audio estaba usted conversando respecto a también cómo influye en los medios de comunicación una noticia. Lamentablemente a veces se comete el error de sensacionalismo, ¿no? De darle tal magnitud a una noticia cuando deberíamos en todo caso enfocarnos desde otro punto de vista. Adelante, doctor. El audio me hacía acordar, hace muchos años, estaba en Brasil y prendí el televisor porque estaba esperando a que me recogieran para ir a un lugar donde tenía una reunión, y mientras prendí el televisor para matar esos minutos que uno tiene de espera. Y vi una encuesta que se tomaba en las calles, en la ciudad de San Pablo. La pregunta era, ¿usted a quién respeta? Me ha hecho acordar a mí el audio. Nadie respeta nada. Dice, ¿usted a quién respeta? Entrevistaron a 20 personas en la calle, el que pasaba. 19 contestaron a nada o a nadie. Y una señora, ya adulta, dijo adiós. Yo creo que ese es un gran termómetro de cómo estamos en una sociedad. A quién respetamos y qué respetamos. Porque la deshumanización es perder la capacidad de tener lástima frente a otro, de amar a otro, de tener asombro o rechazo a la crueldad, a la falta de compasión, al perdón, al abandono en que se encuentran otros. Eso es deshumanización. O sea, nosotros nos deshumanizamos porque maltratamos a otro o porque somos indiferentes ante la situación de necesidad de otro. Se pierde la sensibilidad,
se pierde el objetivo, doctor. Y esto que usted comenta sobre que la única persona que dijo respeto a Dios, de ahí parte todo. Aunque muchos digan que no es así, ese respeto a Dios. Porque si respetamos a Dios, respetamos la ley de Dios, que es lo primero, vamos a poder respetar las leyes que hay en cada sociedad. Y como tal, eso va a hacernos como una norma de conducta y por ello nos vamos a regular y nuestra sociedad va a cambiar. Pero todo radica en aquel que es rebelde a la ley. Está la ley, pero no quiero cumplirla. Simplemente no quiero y quiere ser todo lo opuesto y lamentablemente así no caminamos, doctor. Pero ¿qué hay, doctor, de aquellos que sí quieren cumplirla? De aquellos que pregonan el decir hay que hacer lo correcto. ¿Qué pasa? Ya se sienten que están ahogados, que no pueden, que están nadando contra la corriente. ¿Cómo enfrentar a veces tanta indiferencia, doctor? Claro, uno podría decir, para objetar nuestros argumentos, decir, bueno, pero esto viene por consideraciones religiosas. Y no es así. En el Código Penal hay un delito que se llama omisión. Cuando uno no hace lo que debía hacer frente a otro que esté en riesgo de muerte, en peligro para su salud o para su vida, eso es un delito. No hacer nada, ser indiferente. A veces se repite mucho una falsa premisa que dice, lo que la ley no manda, no me obliga. No es así, porque es un delito, el delito de omisión. Aunque la ley no lo mandaba, omitir, ayudar al prójimo, es un delito en nuestro Código Penal. Una norma interesante. Lo que pasa es que, lamentablemente, no solamente los ciudadanos no dejan de cumplir la ley, sino también dejan de aplicarla a las autoridades. Doctor, me voy a poner como una simple oyente cuando usted ha dicho, ¿y cómo yo puedo cometer omisión? Si el Código Penal lo tipifica, dígame, ¿cómo debo yo entenderlo? ¿Omisión a qué? ¿Veo yo algo? ¿Tengo la obligación de decirlo? ¿Cómo? Explíquelo. Hay diversas omisiones, por ejemplo, si alguien se va a suicidar o a hacerse un daño, ¿no? Se va a inferir daños en su cuerpo, yo tengo la obligación de avisar, de impedir, de pedir de socorro a otros para que esta persona no se haga un daño, porque no hay derecho a hacer daño ni a sí mismo ni a nadie. Y si estuvo en mis manos socorrerlo y no lo hice, es un delito. Es como que me sitúo, estoy viendo por la ventana, de repente, casualmente veo que están atacando algo, es mi obligación llamar al número de emergencia para que puedan atenderlo. De repente no puedo ir yo porque una persona dice, no, tengo miedo a la exposición, pero llamo a la persona, a la entidad que va a brindar la emergencia en ese caso. En ese sentido, sí, hay mucha razón, doctor. Hay muchas personas que por temor no quisieran intervenir o verse involucradas de decir, fue el informante o en todo caso fue la persona que llamó y que puedan tener represalias. ¿No es así? Yo traía a colación, mencionaba que existe esto en el Código Penal para demostrar que las conductas de las personas no se rigen solo en ayudar a los demás por consideraciones religiosas, morales, sino hasta está en nuestro sistema jurídico. No es solamente de conciencia. Así es, no es un asunto de conciencia, es un asunto de deber ciudadano en el Estado. Doctor, pero ¿cómo podríamos aconsejar a nuestra audiencia? Vamos a hablar, a veces cuando uno comenta, porque somos un medio de comunicación cristiano y queremos de alguna vez, en algún momento hablar de la palabra, las personas dicen, no me hable ahorita de la Biblia, hábleme de acuerdo a las leyes que están establecidas en el Perú. Perfecto, uno les habla en el caso de la familia, en el caso de la protección a la familia. La ley de cada país protege a la familia, pero hay una ley más grande que es la de Dios, que la promueve, que la defiende y que por lo tanto el Señor quiere que sea un fiel cumplimiento. Explíquelo usted desde el término legal en cuanto a la protección de la familia, claro. Por ejemplo. El hombre y su dimensión social son realidades, no son inventos. Son realidades que, como toda realidad, hay que estudiarla y comprenderla.
De la comprensión de la realidad se infiere, se conoce, se descubren que el hombre tiene derechos. O sea, el ser humano tiene tal valor, tal dignidad, que no es pues como los caníbales lo reducen para hacerlo, meterlo en una olla y comérselo. No, porque es un ser digno, no es una cosa. Desde que es concebido. En consecuencia, cuando el ser humano, las leyes de un Estado le reconocen derechos, están haciendo eso, no están inventando derechos, lo están reconociendo, porque hemos tenido sociedades donde las leyes han sido injustas, como por ejemplo en los países que el comunismo estuvo gobernando, prohibían la familia, ¿no? Prohibían el derecho de los padres a educar a sus hijos, todo era del Estado, prohibían muchos derechos. En consecuencia, el derecho no lo crea cada país, sino el derecho se descubre y se formaliza en la ley. Por ejemplo, cuando hay una ley que dice el derecho a la vida, no es que creó el derecho a la vida, sino lo reconoció. Así es. Pero en sociedades como estamos, llenas de automóviles, sí el hombre puede decidir que para cuidar el derecho a la vida, cuando esté en verde la luz, se para, y cuando esté en rojo, cuando esté en verde la luz, se camina, y cuando esté en rojo, se para. Eso sí es un invento. Es un invento del ser humano para ordenar nuestra vida a fin de cuidar la vida entre todos. Sabemos muy bien que eso es una invención y hay que aprenderlo, ¿no? Hay que aprender verde, sigo, rojo, paro. Si eso no se cumple, ese invento puede perjudicar a otros. Pero sabemos muy bien que el toro cuando ve rojo sigue para adelante, ¿no? Entonces, ese sí es un caso diferente. Esa es otra cosa. Así es. Por eso ahí está el ejemplo de que es un invento. Naturalmente, ¿no? Que sí. Pudo haber sido otro color. Se estableció rojo parar, verde avanzar. Pero lo que no es un invento es el derecho a la vida. Totalmente claro, doctor. Ese invento nos sirve para no solamente el ordenamiento vehicular, sino también peatonal. Así que les voy a invitar a escuchar el siguiente segmento de los tips para la familia. Adelante. Tips para la familia. Hay vacíos que pretendemos llenar con algo o con alguien. Buscamos muchas opciones sin tener resultado, cuando la respuesta y el lugar estaba en otro lugar. Dios. Él es el único que puede darnos paz, seguridad, amor y una nueva oportunidad sin esperar algo a cambio. Él es el único que va a completar y llenar todo el vacío de tu corazón. No le pongas esta carga tan grande a tus hijos, cónyuge o padres. Él es el único. Esto es Tips para la Familia. Interesante tip, doctor, que no se trata tan solo de llenar un vacío, sino saber qué es lo que podemos dar para poder llevar bien nuestra familia. Y retornando a lo que estábamos hablando, doctor, sobre las leyes y sobre los inventos, hay que recordarle a toda nuestra audiencia que, si bien es cierto, esto es un programa introductorio sobre la deshumanización del ser humano, la deshumanización del hombre, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, nos va a dar pie para poder desarrollar este tema en las siguientes ediciones, y por lo tanto también invitamos a nuestra audiencia que siga enviando sus consultas, sus opiniones al Facebook. Nosotros vamos a leerle y agradecemos, por supuesto, los comentarios que ahí estamos recibiendo en el transcurso de este tema. Doctor, lo que sí es bien cierto, y quisiera que usted por favor concluya en estos breves minutos sobre un pequeño resumen en un minuto de lo que hemos hablado en esta mañana. El ser humano es humano porque tiene características que lo definen como un ser humano. ¿Y cuáles son esas características?
tiene capacidad para conocer, tiene capacidad para decidir aceptando el bien y rechazando el mal. Tiene voluntad para estar firme en mantenerse en el bien y rechazando el mal. Por estas características el ser humano tiene valor, vale. No es una cosa. Imagínense un ser que puede conocer, que puede decidir hacer el bien y rechazar el mal. Es un ser que vale, que tiene dignidad. Y por lo tanto es responsable de lo que hace o de lo que deja de hacer. Y esa responsabilidad es positiva o negativa. Positiva en el sentido de que se le reconoce, o negativa en el sentido que se le castiga por lo que hace o deja de hacer. En eso están de acuerdo todas las personas que piensan cómo ordenar la vida social, y por eso hasta las leyes establecen obligaciones y además responsabilidades hasta por dejar de hacer, como son las omisiones. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nosotros ya estamos llegando a la parte final del programa, invitándoles también que nos sintonicen mañana a la misma hora. Y hay algo que quisiera agregar. Si bien es cierto que en cada sociedad hay leyes, hay dispositivos, hay ordenanzas que tenemos que cumplir, algunas pueden ser aceptadas, otras pueden ser cambiadas, pero hay algo que es muy cierto. Mateo 24:35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, refiriéndose a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vete, lo que necesitas escuchar.